Carlos Estrione está con nosotros en el Congreso. ¿Con quién estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Estamos con el titular del bloque de Cambiemos, el presidente del bloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri. Mario, gracias por atendernos. El diputado los está escuchando. Bueno, Mario, acá Paulo Milota y Pablo? todos mis compañeros. Un gusto. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, Pablo, un gusto escucharte. Igualmente para nosotros. Antes de meternos en todos los temas y en ese discurso del 1 de marzo donde ustedes le piden a Macri que haga un inventario de lo que ha recibido, que es muy complejo, estábamos recién con el senador formoseño a propósito de este caso puntual de la narcopolítica vinculada con esta detención. Quería escuchar un breve comentario suyo, teniendo en cuenta que esto también tiene que ver con el mundo político y aparece una persona vinculada al poder con 50 kilos de droga. Si es tan amable, Mario. Ni hijo ni entenado. Cuando el narcotráfico y la droga entra a la política y entra al Estado, estamos perdidos. Ajá. La batalla está perdida. Y hoy no la tenemos perdida del todo, pero estamos perdiendo. Y hay que dar una lucha clara. Lo que la política no se puede dar el lujo, Pablo, es de no poner esto a nivel de política de Estado concertada. Inclusive, no solo adentro de la Argentina. Nosotros tenemos miles de kilómetros de frontera. Claro. Nosotros tenemos que actuar en conjunto con los chilenos, con los paraguayos, con los brasileños. Si no, es imposible. Sí. Podemos imaginar un montón de títulos, derribos, radares, pero mire, usted viaja mucho por otras actividades. Súbase un auto y venga por la ruta 34, Claro. desde arriba de Jujuy, desde Bolivia, y va a ver cuántos kilómetros puede hacer sin que nadie le abra el baúl, ni siquiera para ver si se le pinchó la cubierta. Exacto, porque si a eso le sumamos... Lo acabo de hacer, ¿eh? Claro, vos venís de ahí. Tiene razón. Ex jefe policiales de Santa Fe, gente de la policía en Córdoba, por citar ejemplos, no por marcar una provincia, funcionario de Formosa, uno dice los que están para combatir o para perseguir forma parte del negocio y del delito es mucho más complicado todavía, ¿no? Pero recuerden ustedes, no quiero hacer mucha memoria, me puedo olvidar de algo, no tuvo mucha difusión, pero hasta creo que el chofer, o no sé qué era, o secretario del ex gobernador de Entre Ríos también, pasó Claro, lo mismo. exacto. El año pasado, el Exacto. año. Entonces, hurgan los ejemplos. Lo que está claro que hace mucho, ya no hace falta ver un canal internacional que uno contrata para ver películas, ni las que nos invadieron y llamó tanto la atención. En cualquiera de ellas ves que hay una referencia donde visitaban algo los narcos y era la Argentina. Sí, muy grave. Pero muy además grave. se terminó el cuento de que la Argentina era un país en tránsito. Por eso ocurrieron cosas tan desgraciadas. Acá en Buenos Aires se ha matado gente a las 11 de la mañana caminando por la calle que eran de otro país. Estamos, dice, algunos creen estar tranquilos porque estamos lejos de lo que pasa en otros países hermanos. Lo que estamos en camino a que eso ocurra si no actuamos decididamente. Y es un enorme cinismo que la política quiera hacer política de ventaja con esto, porque acá lo que está en juego es la generación, el futuro de una sociedad. Y obviamente que la pobreza extrema agrava y abre el mercado, porque Pablo, acá a 10 kilómetros de la capital, sí, hace 8 años, 10 años, aún en la familia más humilde, un chico vendía droga o se drogaba a escondida de los padres. Y ahora terminan los padres haciendo el paco y el chico buscando a los clientes. Sí, sí, estamos en situación muy compleja. Hay que tener una clara dimensión y cruda de lo que nos sucede. Sí, y asumir la situación y no quedarnos, como dice Mario, en eslogans o en buenos deseos, porque realmente es grave, ¿no? Y lo vemos con un montón de chicos afectadísimos, con adicciones, y ni que hablar en el peor sector, que es el sector más pobre, porque ahí lo que va es el Paco, y el Paco tiene una fecha de vencimiento para todas las vidas de las personas. Sí, todas las consecuencias, diputados, que esto trae para el resto de la gente que vive en zonas donde se hacen las transacciones. Usted hablaba de la cercanía de la ciudad de Buenos Aires, pero le recuerdo que aquí en la ciudad de Buenos Aires hay una villa, la 1114, donde realmente se han dado masacres, ¿no? Incluso por peleas internas entre las bandas. No, perdone, quiero que me entienda bien, no quise hacer excepciones de un caso u otro, solamente me vino un ejemplo. Sí, no, le sumo simplemente. Sí, imaginen por un instante, si nosotros hubiésemos actuado a tiempo, por ejemplo, cuando usted necesitaba para la industria farmacéutica
400, 500 kilos de efedrina y pasó a importar 4.000. 4 toneladas, 5 toneladas. Y acá teníamos precursores químicos y a su vez se lo exportaba para el cartel de Sinaloa a otro lugar. No digo que hubiéramos evitado algunas cosas, entonces todo es simultáneo. Mire, yo defiendo los proyectos del gobierno y todo, pero no es derribo solo, no es grande título solo. Hay jueces en Salta, en Orán, tienen 1.800 causas. ¿Qué va a hacer solo con eso? Imposible. Entonces, es sistémico, a mí me parece bien. ¿Saben cuánta policía federal hay en mi provincia, en Córdoba? ¿Cuántos agentes tiene la Policía Federal? Gracias a Dios el gobierno anunció ahora que va a haber un traspaso, vamos a llegar a 1.290. Claro, nada. 90 policías federales en Córdoba. Increíble. Mario, en la provincia de Córdoba. Lo meto un poquitito en los otros temas. Sabemos que la Unión Cívica Radical, aliada del PRO y formando Cambiemos, impulsaron esta idea que el 1 de marzo, más allá de dar a conocer parte del plan de gobierno de Macri, hay que hacer un inventario y decir, recibimos esto, contra la posición del señor Durán Barba o de algunos que dicen no hay que revolver basura, no hay que asustar a la gente, hay que mirar para adelante. ¿Esto es así? No es en contra de nadie ni nada. Yo, con motivo de una visita que hicimos a Olivo, la primera con el presidente, en una breve palabra, con cierta ironía, yo dije que uno siempre tiene que mirar hacia el futuro, pero tiene que saber de dónde venimos. Los argentinos colectivamente somos de disparar de la realidad. Nunca nos hacemos cargo de lo que nos pasa, ni en la política, a veces ni en la sociedad. Entonces, también dije, este es un gobierno que tiene menos tiempo que un verano. Y al paso que vamos, dentro de 60 días van a decir que el gobierno anterior lo que tenía era deflación y que la inflación nació ahora. Entonces, este gobierno tiene que hacerse cargo de resolver la inflación. Para eso lo votaron. Pero tiene la obligación de decirle a la sociedad de dónde venimos, porque si usted le está pidiendo un esfuerzo, le está pidiendo un sacrificio, hay que justificarlo. Pero yo no condeno a nadie, además el presidente lo va a hacer y me parece muy bien. Y va a mirar hacia el futuro, porque también un país no puede pensar de que no tiene destino. Me parece que esa es la responsabilidad de un gobernante. Algunos piensan, desde otro ámbito respetable, yo no lo comparto, dicen, bueno, si la economía anda bien, la gente te vota igual, aunque vos les recordés el pasado. Si la economía anda mal, te votan en contra, aunque les recordés el pasado. En parte es cierto que la economía es dominante en la política, pero hay un deber moral con la sociedad. Porque con ese criterio, si la corrupción figura en quinto lugar, ¿para qué voy a hablar de corrupción? Negri. Si eso es lo que no define una elección, ¿no? Entonces, a ver, ni una cosa ni la otra, ni atarnos al pasado, hacernos cargo de lo que se recibe y decirle a la gente de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Es así de sencillo. Negri, soy Lucio Di Matteo, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Lucio, ¿cómo anda? Un gusto, Y lo mismo, se está comentando fuerte el tema de que aparentemente está muy cerca Argentina de arreglar con los holdouts o fondos buitre, cada uno lo llama como quiere. En ese caso habría que derogar dos leyes, pago soberano y ley cerrojo, es decir, lo que se exige en el acuerdo es eso. 2 o 4, sí. Bueno, sean 2 o sean 4, la pregunta es, ¿esto sale rápido en diputados y en senadores o usted cree que va a llevar mucho tiempo? Sí, yo pienso que sí. No, pienso que es un acto de responsabilidad. Además, porque el gobierno anterior, en su proceso de renegociación de la deuda hasta quedar el 7%, abrió y cerró los canjes 3 veces. Claro. Acuérdense la última discusión. Sí, hubo ley cerrojo de la baña y después se abrió y se cerró, exactamente. Pero por supuesto, y Kicillof antes de irse decía que quería arreglar también. Y creo que no tiene destino en la Argentina, eso hay que arreglarlo. Eso no quiere decir que digamos que los fondos buitres son buenos, ¿para qué lo vamos a seguir maldiciendo? Todo el mundo sabe lo que es. Pero acá hay un dato en la realidad, está trabado el financiamiento internacional, a la Argentina la condiciona enormemente. Entonces, una cosa es el discurso, después hay que actuar con responsabilidad, por supuesto con dignidad. Yo digo que si el acuerdo va en camino a lo que se hizo en enero, con ese 20% de bonistas que aceptaron y vamos en esa dirección y por ese camino, va a ser una muy buena noticia para la Argentina salir de un problema que lo podríamos haber resuelto antes si en vez de atarnos al discurso hubiéramos pensado en gobernar y no actuar
solamente con un vanguardismo antiguo, casi trucho, sosteniendo un relato por el cual hemos pagado carísimo intereses y ponernos fuera del mundo. Miren, es como si nosotros nos hubiésemos enojado. Fueron al Club de París un sábado y querían pagar el domingo al mediodía para volverse en el avión. Entonces las cosas hay que hacerlas con seriedad y yo creo que además los gobernadores van a acompañar a una solución digna, como creo que la que el gobierno está llevando adelante, que sea seria, responsable, porque se van a abrir las puertas también del financiamiento internacional para las provincias, no para inversiones irresponsables, ¿no? Sí. Ahora, diputado, pero para obra pública. Sí. No, pero justamente, Sí. Buenas tardes, soy Mariana Contartesi. Le quería preguntar, Hola, en Mariana, esta ¿cómo relación con los gobernadores, yo lo que le pregunto es, estamos atravesando un tema de negociación docente, donde estamos a 4 días del inicio de clases, no se puede arreglar a nivel nacional y los gobernadores justamente fueron a reclamarle al gobierno que ojo con el porcentaje que se da nacional porque después iban a tener problemas para negociar cada uno en lo local. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? Porque estamos a 4 días y pareciera que las clases no empiezan. No, primero aspiremos a que comiencen las clases y usted sabe que desgraciadamente, como es como la primera referencia, porque los chicos vuelven al colegio, todos los años, por no decir ninguna grosería, estamos con la angustia a la garganta, siempre. Es como que se llega al límite. Yo espero que tengamos una solución. Obviamente que se tome una referencia nacional sin tener mucho la nación que ver en términos cuantitativos con la cantidad de educación que tiene a cargo, ¿no es cierto? Porque la mayoría está en las provincias desde la época que se descentralizó. Entonces, naturalmente tampoco la situación de todas las provincias son iguales, ni fiscalmente. Usted fíjese que no se ha podido unificar nunca un salario igualitario. Hay provincias que van a la baja, como en Santa Cruz, como en otros lados, y otras que van un poco más arriba. Yo no quiero, entorpecer lo que se está haciendo. Hay un gran esfuerzo, seguramente de los dirigentes sindicales y del ministro Bullrich, que también no ha tenido problema en manifestar que hay que atender ambas consideraciones, como cuando los gobernadores plantearon que la referencia le era muy alta. Y aspiro, no sé, positivamente que tengamos un entendimiento, que no vivamos esa película permanente de que estamos el último día con el guardapolvo adentro del ropero sin saber si se lo saca. Exacto. Estimado Mario, muchas gracias por su tiempo, un gusto escucharlo ahí desde el Congreso. Hasta pronto, la seguimos durante el año. No, un gusto, y solamente si me permiten, les quiero decir dar una noticia, atento el interés público con el que ustedes se mueven. Creo que va a haber una muy buena noticia con el acuerdo federal para un nuevo federalismo entre las provincias y el gobierno por la devolución del 15% que durante tantos años el kirchnerismo le sacó a las provincias y que después del fallo de la Corte en favor de San Luis, Santa Fe y Córdoba solamente, diputado, para que se entienda, la otra provincia no había iniciado juicio, comenzará ahora. Diputado, para que se entienda, el masismo va a apoyar el decreto, el DNU, que sacaba el 15% a todas las provincias para renegociar a 5 años. No es lo que me ha desvelado a mí eso, pueden preguntarle a ellos. Yo lo que estoy conforme porque el problema lo tienen los gobernadores. Supongo que sí, es un acto racional, porque lo que se trata acá, lo que hizo Cristina Fernández, así como hizo algunas cosas buenas, fue de un grado de insensatez y casi como de venganza de pueblo. El último día, antes de irse, firmó un decreto de devolución del 15%, que eran 80.000 millones de pesos, como decirle a los gobernadores, vayan y asalten la caja, en un país que tiene un déficit de 450.000 millones. Yo firmé y acompañé la demanda de Córdoba porque era justa, es decir, que no me desdigo. Y el gobierno ha manifestado, y el presidente, que vamos a devolver el 15%, solamente que ahora va a haber un acuerdo en la forma y en los tiempos. Antes de que votemos el presupuesto de este fin de año, ese acuerdo debe estar patentizado de cómo se devuelve hasta el 2001 el 15% de las asignaciones que le habían retenido a las provincias. Y eso también es una buena noticia, recuperar lo que es de uno sin fundir el país. Claro, o sea, entonces que ya se va a dar a conocer la devolución, bueno, que hoy se publicó en el boletín, que de acá a 5 años... Exactamente, la del
Decreto autónomo, exactamente. O sea, con eso usted cree, para explicarle a la gente un poco, así usted me ratifica, es devolver de acá a 5 años ese 15% que le fue sacado a las provincias para que devolverles la plata de todos estos años, pero de acá a 5 años. Sí, ¿sabe por qué? Porque hay una contradicción. A todos los partidos les sabe pasar cuando pierden, nosotros no hemos sido la excepción, a veces nos ponemos un poco ciegos. Y entonces hay sectores del peronismo y el kirchnerismo que todavía no asumen la derrota y ahora se oponen ciegamente a encontrar una salida racional de devolución. Sin embargo, durante los últimos años había que iniciar juicios. ¿Por qué? Porque decían que si le devolvían ese 15% se terminaba la asignación universal por hijo, se terminaba el procrear, se terminaba todo lo que financiaban con la plata de los jubilados y del ANSES. Y como nosotros queremos que ninguno de esos beneficios se pierda y que le vuelva la plata a las provincias, lo que hay que hacer es que la manta se vaya estirando en la medida en que no se encoja nuevamente a toda velocidad, porque eso sería ñanga pichanga. Mario, le quiero hacer una más antes de despedirlo, porque estamos con el tema del impuesto a las ganancias. La gente cuando comienza a hacer... No me pregunte por Belgrano, lo único que le pregunto. No, por Belgrano no le pregunto, ya va a estar todo mejor, ya va a estar todo mejor y van a volver a ganar en el campeonato. Lo vi el otro día en la cancha. Perdone la broma, perdone la broma, se lo he hecho con cariño. No, por supuesto, nos vimos en la cancha el otro día, por eso Mario lo comenta, cuando fuimos a Córdoba. Le quiero preguntar por el impuesto a las ganancias, porque muchos trabajadores cuando ahora hacen el cálculo dicen, che, la verdad que el cambio que hizo Macri es como los que hacía Cristina, cambiamos el mínimo imponible, no cambiamos el resto. Hoy apareció Massa, dijo, mínimo no imponible de 60.000 para el casado con 2 hijos, y están Moyano, Barrio Nuevo y Caló juntos, tratando de unificar cosas, pero tratando de meter un bloque sindical para tratar este año el tema con rapidez en el Congreso. ¿Se puede variar esto para realmente hacer un cambio importante con ganancias, monotributo, etcétera? Le voy a dar una opinión personal. ¿Cómo no? No es tan parecido a lo de Cristina con un piso más alto. Perdóneme que me entretengo un minuto por una sencilla razón. Sí. Primero, porque si proyectáramos lo de Cristina para ver a dónde nos clavó con este impuesto al salario, yo soy autor de un proyecto de ganancia con escalas también, como mucho, casi todos los bloques hemos presentado, que daba el piso de 48, pero acá, con el de Cristina, acá una persona que gane 35.000 pesos va a pagar sobre los 5, no sobre los 30. Eso está claro, porque hay un mínimo no imponible de 30. Que no se toca. Y antes era de 15, nada más. Exactamente. Segundo lugar, pero ahí... quiero decirle que yo estoy a favor de las escalas, que es uno de los problemas más serios. Yo y el gobierno también está a favor de las escalas. Ahora vamos a ver dos cosas. ¿Qué más cosa distinta tiene la de Cristina? Hay 1.200.000 asignaciones familiares, que no existía. Es un dato cualitativo, lo han rescatado los dirigentes sindicales de altísima significación. Sí, en eso tiene razón. 200.000 personas van a dejar de pagar ganancia también. Sí, pero, podría decirle más, pero ahí, digo, de los 200.000, ahí le doy la contraposición de que otros 200.000 entrarían a pagar ganancias. Es cierto que había un decreto, con una inequidad, pero pareciera, y se lo digo porque dicen, no, es cierto, la verdad que era una inequidad fenomenal, pero para algunos sindicalistas, hoy Caló lo decía, es un anuncio con sabor a poco lo de ganancias. Pero puede tener razón Caló, pero siempre tuvo sabor a mucho cuando él estaba con el kirchnerismo. Tomaba edulcorante cuando tenía que hacer los reclamos, tenía el traje color light cada vez que tenía que hablar. Entonces de lo que se trata es de ir en una dirección. Entonces, miren, cuando venga el proyecto del gobierno va a traer escalas. Ahora cómo está. Y si estaba y Caló ya empieza a cambiar de colores. En cualquier momento va a decir de que no tiene nada que ver con lo que pasó en la Argentina y que Cristina no tenía nada que ver con él. Pero no importa eso, perdóneme la ironía. Quiero ir al tema central que le preocupa a la gente. Acá hay que haber un proyecto con escalas. ¿Dónde se discute? El gobierno dice comienza 2017. Mire, en la Cámara nosotros
no tenemos mayoría. Dicen que es una debilidad, no, eso es una fortaleza. Vamos a buscar consenso. Ahora, cualquiera que tenga una idea y que sea un dirigente político responsable para resolver definitivamente este problema al que nos sometió el kirchnerismo brutalmente durante estos años, hay que acompañar una propuesta para calzarlo fiscalmente, para no desfinanciar al Estado, porque el esfuerzo que se está haciendo es muy grande. Es un acto de justicia que no se convierta lo que hizo el kirchnerismo del impuesto a las ganancias prácticamente un impuesto al salario. Mario, es un acto de justicia lo que hizo el gobierno, ir a la escala. Mario, pero es un acto de justicia también actuar con seriedad. Hay algo que no termino de entender. El famoso 15%, que es el dinero que hoy maneja la ANSES y que se lo va a volver a las provincias, usted dice que se va a volver en 5 años. Ahora, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que obliga a la ANSES a devolver ese 15%. Digo, cumplir un fallo de la Corte en un lapso de 5 años. No, el fallo... Sí, ¿no le parece una interpretación demasiado laxa? No. Primero vale aclarar. A ver. Porque los fallos hay que leerlo entero, no los títulos. Sí. El fallo de la Corte primero es para quien iniciaron la demanda. Sí, los que ahora Córdoba, es decir, que cualquier provincia... San Luis y Santa Fe. Santa Fe. Sí. Cualquier provincia podría decir con razón, mire, yo no quiero ningún acuerdo, voy a iniciar juicio porque sé que lo voy a ganar. Bueno, tendrá que esperar a que termine el juicio. El gobierno no quiere hacer eso ni pleitear. El gobierno quiere volver al federalismo fiscal. Hay decisión política del presidente Macri y del gobierno de que reconstituyamos el equilibrio fiscal en la Argentina, que no tengamos más provincias destruidas. Ahora, los gobernadores con cierta racionalidad dicen lo que nos conviene a nosotros primero, porque somos gobernantes, es no fundir al Estado, que tengamos un acuerdo que sea posible de cumplir, que quede bien escrito cuando se comienza a cumplir, que se vote por una ley, ¿no es cierto? Y además también va a prever el acuerdo compensaciones en materia de obra pública y una serie de cosas más que no tengo las precisiones porque lo he leído ligeramente. Lo que está claro que es prácticamente imposible plantear la opción, me da los 80.000, o de lo contrario, ahora me lleno la boca de federalismo como hace el kirchnerismo después de haberlo matado. Sí. A mí me alegra enormemente si la Argentina entra en un camino de racionalidad en ese sentido. Siguiendo en el tema impuestos, circuló que el gobernador de Córdoba planteaba eliminar el impuesto a los ingresos brutos, o que por lo menos estaba analizando. A mí me parece difícil de practicar porque lleva gran parte de la recaudación de las provincias, pero ¿sería justo, necesario, sería equitativo eliminar? Claro, eso quería preguntarle. El gobernador, si es practicable o no. De Córdoba el gobernador de Córdoba, lo que creo haberle escuchado, porque es mi provincia, que quería sustituir ingresos públicos, ingresos brutos por un IVA generalizado. Sí. No sé qué más inequitativo. Guarda. Claro, sería otra medida Córdoba que le cobra menos a las empresas y en Córdoba también aportamos, le digo, en Córdoba también aportamos 7% más para las jubilaciones, es la única provincia. Sí. Entonces, bueno, no quiero hacerlo participar de un pleito local. Y ya que hablamos... No estamos hablando de temas, pero la verdad es que en tema hace falta una reforma tributaria que sea equitativa. Y hablando de lo deseable desde el punto de vista, digamos, de un impuesto progresivo para toda la Argentina. Hablábamos recién de la cuestión de ganancias. ¿Cómo puede pensarlo usted en relación con lo que se ha hecho con las mineras? Digo, ¿no es de alguna forma trasvasar o traspasar en realidad ese dinero que tenía el Estado hacia otro sector que realmente es mucho más fuerte que los trabajadores, que los salarios que cobramos los trabajadores? Mire, una de las mayores riquezas que tiene Cambiemos es la diversidad de opinión. Yo personalmente, si me hubieran pedido una opinión, no porque esté en contra de la minería, por supuesto preservada, limpia y al medio ambiente y no con cianuro saliendo por las canillas. Sí, como se comprobó, ¿no? Cinco ríos afectados se conoció hace muy pocas horas, ¿no? Que hay en relación con no soy un troglodita en contra.
Yo a lo mejor, si me hubieran preguntado, no tienen por qué preguntarme, hubiera dicho que a lo mejor, pero no por xenofóbico, tampoco era el momento, no es el momento de mayor inversión en minería. O sea que usted no está de acuerdo en lo mundo. personal con eso. No, además no era muy significativo tampoco. A mí, por ejemplo, en términos, pero guarda, ya estamos volando mucho, en opinión personal. En tema de minerales yo apostaría mucho al litio, por ejemplo, que dice que es el mineral de futuro, menos contaminante que el oro, va a servir para los celulares, va a servir, bueno, para todo lo que viene adelante en términos de tecnología. Pero bueno, es una opinión, no es una decisión que dependa de mí. Y a lo mejor ahora el gobierno puede compensar eso que se hizo y a lo mejor puede meterle un impuesto a las ganancias importante a esas empresas, ¿no? Mario, para despedirlo, entonces el 1 de marzo, inventario y futuro. Esa es la idea que el radicalismo consensuó en lo que va a ser el discurso de Macri. No, y el presidente también lo comparte, porque además lo sufre. ¿De dónde venimos? Durán Barba no lo comparte, ¿Y a dónde diputado. vamos? Durán Barba no lo comparte, pero el concepto perdió. de la herencia. Perdió. No, pero a mí no me ha hecho la campaña nunca. Claro. Pero a Macri